El deporte ha sido siempre un ámbito de singular importancia para la política y el poder. El fútbol en particular, por su capacidad de convocatoria tan importante, ha sido siempre centro de atención e interés para quienes legítima o ilegítimamente detentan el poder. Nuestro país no fue la excepción durante la dictadura cívico-militar. En 1974, Uruguay se presentaba en el Mundial de Alemania como uno de los favoritos. Atrás quedaba su cuarto puesto en México 70. Sin embargo, una muy mala actuación lo dejó eliminado en primera fase. 4 años más tarde, en 1978, ni siquiera se podría clasificar al Mundial de Argentina. En ese contexto de desastre de la selección mayor, se viviría el comienzo del tetracampeonato de las juveniles celestes de los años 1975, 77, 79 y 81. Así, la juventud del país se llenaba de gloria y éxito en contraste al seleccionado mayor que se hundía en el fracaso. ¿Cómo te parece a vos que fueron las relaciones entre los distintos gobiernos cívico-militares y el fútbol en general y también específicamente los dirigentes durante el periodo? ¿Cómo los podrías más o menos resumir? Bueno, la dictadura, como no podía ser de otro modo, no escapó a esa zona compleja, porosa, diversa, de los vínculos entre fútbol y política. Siempre hay vínculos entre fútbol y política, más específicos, menos visibles, pero siempre hay vínculos. Es un tópico, digamos, de los estudios sobre estos temas en el mundo, que las dictaduras, por muchas razones, le otorgan al deporte y sobre todo a los deportes más populares una significación especial. Y esto también ocurrió durante la dictadura. La dictadura piensa, el golpe de Estado del 73 se termina de consumar en junio, cuando Uruguay estaba jugando las eliminatorias para el Mundial del 74. Y allí ya en el Vamos hubo un hecho que puso de manifiesto el tema. Por voluntad de la dictadura, se televisó en directo por los canales usuales el partido entre Uruguay y Colombia, que era en la noche. Bueno, ese partido fue una gran concentración popular en donde hubo cánticos contra la dictadura y hubo de alguna manera arrestos y detenciones. Y eso que se buscaba hacer un vínculo especial, un baño de popularidad para la dictadura, el hecho de haber dispuesto la televisación directa y plantear como que todo estaba normal, bueno, en realidad marcó un primer traspié de la dictadura en esa vía. Luego, durante todos los años, bueno, la dictadura intervino. No se llegó a la intervención formal del fútbol, pero hubo en más de una oportunidad alguna iniciativa en ese sentido. Cuando el famoso conflicto a propósito de Víctor Hugo Morales, la dictadura intervino. La dictadura vetó para la elección de las comisiones directivas de los clubes a toda la gente que había sido calificada como presuntamente izquierdista. La dictadura buscó asociarse con los triunfos. Le fue muy mal porque en el Mundial del 74, bueno, Uruguay tuvo una actuación espantosa, no pasó de la serie,
En el Mundial de 78, que era un mundial muy importante porque se realizaba en la Argentina nada menos, y fue un mundial muy utilizado por la dictadura argentina, Uruguay no llegó a clasificarse. Hubo muchos militares retirados, algunos y otros no, que ocuparon cargos directivos en las organizaciones, en las asociaciones del fútbol, Plangini, Feola, en la Organización del Fútbol del Interior, en los clubes también, entre los neutrales de la AUF. También hubo intentos de asociar, digamos, a la dictadura a los triunfos que se daban, y de eso vamos a hablar, en los seleccionados juveniles, la idea de los juveniles, un nuevo fútbol, un nuevo país. Durante ese tiempo, que fue bastante largo, yo diría que en general no hubo mayores problemas. Es más, si repasamos los presidentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol, la mayoría estaban alejados de lo militar. Es más, eran políticos, algunos de los cuales habían sido echados del Parlamento cuando comenzó todo esto. Así que yo diría que en líneas generales fue normal. Ujú. Bueno, era bastante claro que ese contraste que se vivía en general digamos, en la sociedad uruguaya sometida a un régimen de dictadura, con todo lo que ello significaba, un agobio generalizado, una restricción de la vida colectiva y de la vida personal. Obviamente el contraste, había otro contraste que era entre el fracaso reiterado de las elecciones mayores, con signos muy fuertes, la actuación en el Mundial de Alemania en el 74, donde, digamos, Bordaberry despidió a la selección diciendo algo poco menos que esperaban la Copa del Mundo, y la selección fue un fracaso absoluto con aquel partido histórico contra Holanda, en donde quedó de manifiesto el atraso gigantesco del fútbol uruguayo a nivel de mayores. Después, la no clasificación al Mundial del 78, lo cual era tremendo. Y luego, por si fuera poco, después de ese hito del triunfo del Mundialito, en donde Uruguay sale campeón, el fracaso en la clasificación, en la eliminatoria, que fue eliminatoria, para el Mundial de España en el año 82. O sea que ahí la selección mayor no funcionaba. Y en cambio estaba ese otro espejo muy virtuoso de las selecciones juveniles que, bueno, ganaban prácticamente siempre los campeonatos sudamericanos. Salieron vicecampeones en el 75 en Chile, salimos campeones en Venezuela en el 77. Uruguay es el organizador del campeonato sudamericano en el 79 y le gana a la Argentina, que tenía a Maradona y a Díaz, y a Rubén Díaz, y a Ramón Díaz, en la delantera. Después, esa selección argentina que dirigía Menotti saldría campeón mundial en Japón, y Uruguay saldría tercero. Volvió a ganar en Ecuador, con una generación extraordinaria, Francescoli, Da Silva, Varane, en donde le gana 5-1 a Argentina, un partido histórico. Después la cosa bajó, pero eran episodios en donde, bueno, Uruguay ganaba y ganaba seguro. Entonces, y además eran jóvenes, éramos jóvenes. Entonces,
naturalmente el régimen buscó asociarse con esa imagen de victoria y con esa imagen de juventud, incluso en contraste con el fútbol viejo. Cuando la dictadura busca legitimarse políticamente antes del plebiscito de la reforma constitucional fallida de 1980, ellos hablaban de una nueva república, ¿m? Que no era ni nueva ni república, pero bueno, era bastante lógico que buscaran asociarse con el fútbol juvenil. Y lo intentaron de manera reiterada. Y también ahí fracasaron porque efectivamente si era más difícil, si era difícil ya controlar y utilizar y manipular el fútbol mayor, el fútbol de adultos, hacerlo con el fútbol juvenil era muy difícil. Y en verdad eso no ocurrió, a pesar de que si tú ves las delegaciones y ves los dirigentes que están cerca del fútbol juvenil y ves la organización de los distintos campeonatos, tú verás siempre ahí la presencia militar, la presencia de oficiales. Pero incluso si ves, por ejemplo, era muy fuerte en la época la idea de hacer efectivamente una selección juvenil que fuera una selección de todo el país. En la selección del 77, por ejemplo, bueno, fue muy llamativo la presencia de futbolistas jóvenes del interior del país. Bueno, era la selección de Rubén Paz, de Venancio Ramos, de Mario Saralegui, de Amaro Carlos Ladal. Habían muchísimos jóvenes que jugaban estupendamente y que todavía no habían llegado al fútbol de la capital y que sin embargo habían sido seleccionados por nada menos que por Raúl Bentancur, que fue el técnico de la selección del 77 y que tenía realmente un muy buen ojo para elegir jugadores. También allí hubo una apuesta fuerte y también, a mi juicio, y con la perspectiva de los años, creo que fue una apuesta fallida, que no prosperó. Perfecto. Bueno, lo primero que hay que hacer cuando se ve, digamos, aquel épico campeonato que ganó Defensor, es el contexto. En el año 76 estábamos en el pico del terrorismo de Estado. Había sido en junio, no es casual de que en junio del 76 sea removido Bordaberry, no por una actitud democrática. Bordaberry buscaba una reorientación corporativista, antidemocrática, antilegal del sistema político, su famoso memorándum del 75, fue removido, luego empiezan los actos institucionales, está ese breve interreño de Micheli y luego se inicia formalmente la presidencia de Aparicio Méndez. O sea, ahí se daban dos contextos que confluían. Por un lado, el pico del terrorismo de Estado, si tú ves el número de detenidos, de destituidos, de desaparecidos, de asesinatos, no solamente aquí, sino en el pleno despliegue del Plan Cóndor, en la Argentina y en otros países de la región, verás que el año 76 era un año pico. No casualmente, el 20 de mayo, el 18 de mayo de ese año, del 76, se secuestra a Michelini y a Gutiérrez Ruiz y a Rosario Barredo y William Whitlock. Hay desapariciones en ese mismo operativo del Plan Cóndor y aparecen muertos, asesinados 2 días después, el 20 de mayo. O sea, era un contexto durísimo. Y bien, en Defensor había toda una leyenda que tenía raíces.
La leyenda era, bueno, el profe de León, el director técnico de aquella comunidad, tenía una vieja militancia política, su hermano estaba preso por comunista, él era un hombre que siempre había estado asociado con redes de solidaridad en el mundo del fútbol, había sido una figura importante en el gremio de entrenadores. Se decía, y era cierto, que había sido vetado como técnico de la selección uruguaya, precisamente por sus ideas de izquierda. Él no hacía política como director técnico. Él defendía valores. Lo que pasa es que esos valores tenían que ver con la solidaridad, tenían que ver con la comunidad. Y entonces es claro, Defensor se convirtió en una comunidad. Estaba también en la directiva, estaba la presidencia de Julio César Francini, estaba también su hermano, había toda una orientación en donde había dirigentes, incluso también en la oposición a los Francini, Arzuaga, por ejemplo, que eran dirigentes que tenían una referencia democrática. Algunos de izquierda y otros no. Julio César Francini era un viejo vallista, pero que había tenido una actitud de defensa de las instituciones como vicealmirante en ocasión de los episodios de febrero de 1973. Él había jugado un rol y un rol muy valiente en la adhesión al comandante de la Armada que intentó resistir el golpe iniciado en el ejército. También había personas, jugadores, futbolistas, que tenían una clara connotación militante. El más significativo de ellos era Pedro Grafiña. A Pedro Grafiña, en más de una oportunidad, lo fueron a molestar. Pedro jugaba en Chile y Pedro tuvo que irse de Chile cuando el golpe, precisamente por su condición de militante, y en más de una oportunidad, por ejemplo, cuando Defensor juega la Copa Libertadores en enero, a comienzo del año 77, bueno, le quitaron el pasaporte en pleno aeropuerto de Carrasco y le impidieron ir a jugar los partidos contra Boca y River por la serie de la Libertadores. O sea, había una presión y había una desconfianza muy, muy fuerte del régimen respecto a Defensor. Y bien, eso se confirmó cuando Defensor empezó a ganar. Y lo que era una utopía, de pronto se comenzó a convertir en una realidad gradual. El Francini y los partidos en donde Defensor jugaba en Montevideo se llenaban. Y Defensor siempre se caracterizó por ser un equipo que aún en momentos de triunfo tuvo poca hinchada. Ahora tiene un poco más, pero debiera tener mucha más hinchada en función de sus desempeños. Y sin embargo, ese año se llenaba. Los partidos de Defensor estaban llenos. Y estaban llenos, ¿por qué? Y bien, para ver a Defensor, pero también porque era una apuesta a una alternativa. Nada más y nada menos que eso, en un momento muy duro. Además, bueno, por ejemplo, se habían dado algunos episodios, aquel famoso episodio de Julio Filippini, compañero y amigo, que juega contra Nacional al comienzo del campeonato y que hace un gol y le hacen un penal. Gol y medio, lo llamábamos. Y cuando Víctor Hugo Morales le hace el reportaje clásico después del partido, cuando le dice, ¿y a quién le dedica ese gol? Y bueno, se lo dedico a mi hermano y a todos sus compañeros de Libertad. Y eso generó problemas, por supuesto que generó problemas, y ahí Julio lo ha contado en muchas oportunidades. Su carrera se truncó, lo fueron a buscar al Francini, la familia lo tuvo que proteger en esos primeros días, el club lo protegió también. Y después se da
eso, que Defensor va ganando, va ganando, va ganando. El primero que fue a relatar los partidos de Defensor era Víctor Hugo Morales. Y después, poco a poco, todos los relatores fueron a relatar a Defensor. Y en el último partido, contra Rentistas, a fines de julio, estaban todos los relatores en el Francini, todos, menos uno que se había quedado en el Estadio Centenario, porque en el Estadio Centenario jugaba Peñarol. Peñarol estaba un punto abajo. Si Defensor empataba y Peñarol ganaba, como ganó, quedaban iguales y había una nueva final. Si Defensor perdía y Peñarol ganaba, salía campeón Peñarol. Y bien, Defensor empezó ganando a los 10 primeros minutos, ya estaba 2-0. Pero al final del partido, faltando 15, 20 minutos, Siviero, el goleador de Rentistas, hace un gol y quedan 2-1. Y bueno, esos últimos 15 minutos fueron gemidos. Y ahí hubo una gran tensión y explotó cuando terminó el partido. Y ahí ese hecho que adquiría un símbolo extraordinario, que, digamos, a contramano de la historia, Defensor se clasificaba, era el primer equipo, que no era ni Peñarol ni Nacional, que ganaba un torneo uruguayo, un campeonato uruguayo, en la era profesional. La era profesional en Uruguay formalmente empieza en el año 1932. En el año 76, imagínate, son 34 años después, 44 años después, por primera vez gana un equipo que no es ni Peñarol ni Nacional. Defensor había quebrado una regla que se daba en prácticamente todos los equipos, que cuando, por ejemplo, le ganábamos a Peñarol o a Nacional, los premios eran dobles. Bueno, Defensor sacó esa regla. ¿Por qué? Y bueno, porque fundamentaba que Defensor no era un equipo chico. Y eso, bueno, a los jugadores no nos gustaba mucho, pero generaba un espíritu. Generaba la idea de que, y además De León fue muy, muy enfático en señalarlo, que Defensor no tenía que celebrar especialmente su triunfo con Peñarol y con Nacional, porque jugaba de igual a igual con cualquiera. Y eso, que bueno, que fue un elemento clave en la victoria, llevó también a que ese cambiar la historia tuviera un símbolo. Y el símbolo de la vuelta olímpica fue maravilloso, porque si bien ya había sido acordado por los futbolistas, fue muy inesperado para la gente, muy inesperado. Y fue muy inesperado para la prensa y para la ficción, y obviamente que la señal fue una señal inequívoca. Y es una señal que quedó en la historia. Desde entonces, Defensor, cuando sale campeón, siempre da la vuelta olímpica al revés. No hay ningún club que haya adoptado eso, pero en plena dictadura, en pleno terrorismo de Estado, en aquel momento realmente terrible de la vida del país, cambiar la historia y cambiar un símbolo que habían creado los uruguayos en el año 24, dando la vuelta olímpica al revés, en verdad te lo puedo testimoniar, tenía una carga simbólica extraordinaria. La pregunta ahora refiere a las eliminatorias para el Mundial 78. En el año 77, Uruguay le tocó jugar en Venezuela. Empató 1-1. El partido fue el 9 de febrero del 77. Y la transmisión televisiva que venía vía satélite en esa época para el Uruguay se cortó a los pocos minutos.
Después trascendió, digamos, que las razones habrían sido que había carteles y no sé qué, no fue lo que se dijo. Tú ya estabas en los medios ahí en esa época. ¿Cómo fue esa situación? ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Cuál fue la primera explicación que hubo? Yo no estuve en ese partido en Venezuela. No lo viví de ahí, desde cerca, digamos. Pero muchas otras veces, uruguayos que estaban en otros países cuando jugaba la selección o algún cuadro uruguayo, ponían carteles. Alguna vez mandaron decir de Montevideo que por favor pidieran que sacaran los carteles porque si no cortaban la transmisión. Eso sí lo viví y lo vi un par de veces. Pero pasaba con Uruguay y pasaba con otros países que también estaban en esa situación, con Argentina y que tenían refugiados, o con Chile, con Brasil mismo, pasaba con otros países. Pero que ponían carteles, en algunos casos ponían los carteles antes del partido o antes que empezara la transmisión y después lo sacaban. Porque si no, también desde Uruguay les decían, no dejaste ver el partido por esos carteles que pusiste. Digamos, era para un lado y para el otro, ¿no? Si tuvieras que teorizar una respuesta, o qué te parecería vos, por qué en el exterior se podía dar esa situación y acá en Uruguay no, era un silencio absoluto prácticamente, las Y tribunas con respecto a ese porque la tema. dictadura era acá en el Uruguay y allí quienes estaban en otros países y buscaban manifestarse eran quienes se habían ido del Uruguay porque si no de repente iban presos o porque algunos eran tupamaros y se habían escapado. Esa es la auténtica realidad. Esa es la verdad. Claro, sí, Venezuela era uno de los pocos casos, porque estaba casi todo el continente, ¿no? Argentina, Brasil, Seguro. Chile, Y pero Tupamaros ya había en Cuba, había en otros países. Al principio, antes de la dictadura en Chile, había muchos en Chile. Así que cuando se jugaba un partido en Chile, también muchos de ellos querían demostrar que estaban ahí. Pero, o sea, y específicamente, entonces quiere decir que por lo menos a nivel del periodismo se sabían las razones, porque yo, digo, me acuerdo que yo era chico en esa época, pero me acuerdo que lo que dijeron era que había problemas de sobrecarga eléctrica. Sí, eh, eso no, digo, técnicamente era mucho más difícil transmitir antes que ahora. claro. Pero digo, la pregunta Técnicamente, es... en esa época se transmitía a 4 hilos. Ajá. ¿Qué es transmisión a 4 hilos? Que por 2 hilos vos transmitías y por los otros 2 hilos recibías bastante después lo que habías dicho. Era el retorno. Entonces era muy difícil. Yo una vez fui a transmitir a Australia, el Mundial de Australia juvenil, y el primer día nos pusieron mal todos los cables. Y de las 5 radios que estábamos, solo 2 pudimos transmitir. Y nosotros transmitimos, yo estaba en Radio Sport, porque en un momento escuché una cosa que decían que yo sabía que era uno de Radio Sport el que había hablado. Entonces sabía que ese era el retorno. Entonces tuve que ir agachado durante 20 metros por lo menos para sacar ese cable y poder atar ese cable a otro más largo que yo tenía para poder meterlo en la consola y de ahí poder tener retorno. Y otros no pudieron encontrarlo. Y solo de las 5 radios que estábamos, solo 2 transmitieron. En el partido que Uruguay pierde y que queda afuera con Rumania, que fue una infamia, la verdad, había como 5.000 uruguayos por lo menos en una tribuna. Y pusieron unos carteles también antes del partido. Y por interno nos avisaron a todas las radios que estábamos que pidiéramos que sacaran los carteles para poder transmitir el partido.
Ah, mira, esa es información muy, muy interesante. Sí. Muy Y interesante. ahí se sacaron los carteles y se transmitió el partido normalmente. Se transmitió por televisión, Claro, por claro, claro. radio lo íbamos a transmitir igual. Bueno, la próxima pregunta tiene que ver también con otro incidente que mencionaste al principio, que tiene que ver con la suspensión, en verdad, de Víctor Hugo Morales y de Juan Carlos Polié por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Suspensión que después es levantada por el gobierno militar, por un decreto firmado por Aparicio Méndez. Justo acá tengo el libro y está interesante lo que dice porque dice que se hace en nombre de la libertad de expresión y de trabajo que es tan cara para los orientales, ¿no? Entonces, más allá de la paradoja, es decir, ¿cómo crees que influyó? ¿Cómo fue la participación aquí de la dictadura? Y cómo influyó en cuanto a su imagen, ¿no? El poder levantar también la suspensión de un periodista que era, del relator que era por lejos el más popular en ese momento, ¿no? Eh, es un buen relato para expresar la época, porque Víctor Hugo Morales había empezado en Radio Ariel, el clan Ariel, y había empezado en Canal 4, y era un relator extraordinario, un periodista extraordinario, tenía una enorme capacidad de memoria y de improvisación. Me acuerdo que como periodista televisivo hablaba muy rápido y largo, sin leer, y eso era muy impresionante. Y bueno, en tiempos en donde competía bueno, Kessman era muy jovencito, pero todavía moriría en esos años, Solé, estaba Heber Pinto, estaba Lalo Fernández, estaban Rubén Casco, había grandes relatores. Sin embargo, fue un gran innovador y, y además escribía bien, era un periodista todoterreno, eh, y bueno, y empezó a ser polémico. Era la manera de afirmar su lugar. Empezó a ser polémico en un momento en donde las polémicas estaban proscriptas. Eh, Me acuerdo, y esto es tan expresivo de un momento de agobio, de eliminación de la vida pública, de la política. Me acuerdo algunas cosas, me acuerdo por ejemplo cuando creo que era Mundo Color, que era un periódico en la tarde, durante varios meses armó una polémica en donde la pregunta era, ¿quién es el mejor jugador uruguayo? Entonces, Víctor Hugo Morales defendía a Juan Ramón Carrasco. Eh, y el Toto da Silveira defendía a Fernando Morena. Uno contra otro. Y entonces eran suplementos en donde uno decía una cosa, el otro decía otra. Y Víctor Hugo fue durísimo contra Morena y muy elogioso, muy reivindicativo de Juan Ramón Carrasco. Tú imagínate lo que eso significaba. Una discusión tan absurda como discutir a partir de los dos principales periodistas del país quién era el mejor, si Carrasco o Morena, que también era una manera de poner a Peñarol Nacional en contra. Y bien, era un debate fortísimo. Yo me acuerdo también que más o menos por aquellos años, para que vos veas hasta qué punto estaba cercenada la libertad, en la televisión hubo un programa en donde se filmó un campeonato de truco. Un campeonato de truco. En donde el juez era el árbitro, era un árbitro de boxeo de apellido Gularte. Bueno, imagínate que si el agobio era tal que se llegaba a, bueno, inventar una polémica por quién era el mejor jugador o transmitir
por televisión un campeonato de truco, imagínate lo que significó, bueno, la confrontación que Víctor Hugo Morales llevó adelante contra los directivos de la AUF, una confrontación en donde Víctor Hugo Morales, en un momento en donde nadie discutía nada, bueno, se puso a discutir a la dirigencia mayor del fútbol. Y a pesar de que no tenía connotaciones políticas, bueno, era confrontar con las autoridades. Y allí, en un acto obviamente populista y demagógico, no fue por iniciativa de Aparicio Méndez, que siempre firmó y dijo lo que le dijeron que había que firmar y decir, sino que fue tratando digamos, de buscar una popularidad, nuevamente el vínculo buscado entre fútbol y política. Se decía también, y bueno, ahí está el libro de Luciano Álvarez y Leonardo Haverkos, que es un libro muy crítico sobre Víctor Hugo Morales, en donde se habla y se refiere a ciertos vínculos de Víctor Hugo Morales con algunos oficiales de la dictadura. No he trabajado sobre eso. Luego Víctor Hugo Morales asumió generalmente posturas de izquierda, respaldó al Frente Amplio, respaldó al Nuevo Espacio, a Batalla. En la Argentina ha respaldado al kirchnerismo, después de haberlo criticado mucho. O sea, es una figura polémica. En aquel momento la prohibición fue una prohibición muy dura. Se prohibía el relato de quien era, por lejos, el relator más escuchado. Y era como el periodista. Y bien, era un hecho de una popularidad inusitada, en un momento en donde justamente todo estaba prohibido y las noticias. Entonces, esa intervención llevó a muchos a plantear incluso esa tentativa, esa tensión que siempre había estado, pero que era muy rechazado en el mundo del fútbol, que era, frente a los problemas de conducción del fútbol, una intervención del gobierno militar. El tema de la intervención era un tema de siempre, pero durante la dictadura era un tema particularmente sensible, porque, bueno, a nadie se le escapaba que era la intervención de una dictadura, que estaba interviniendo todos los temas, que estaba también interviniendo por vía indirecta en el fútbol, pero una intervención formal era algo muy fuerte. Eso no ocurrió. Lo que siguió ocurriendo fue que la dictadura, como ya te he dicho, intervenía de manera indirecta. Había militares en la dirigencia de la AUF o en la dirigencia de los clubes principales, había militares en la Organización del Pueblo del Interior, había militares en algunas directivas de clubes, y los militares estaban cerca. Lo que ocurre es que ese episodio, que te vuelvo a reiterar, no tuvo nada que ver con la libertad de expresión ni con la libertad de trabajo. Tan luego la dictadura, invocando esos principios, fue un acto populista. Obviamente que la causa de Víctor Hugo Morales era una causa legítima, porque Víctor Hugo Morales lo que hacía era cuestionar una conducción, tenía todo el derecho a cuestionar la conducción, la actitud de los dirigentes, y la prohibición era una aberración. Lo que ocurre es que ese decreto sonaba risa cuando había miles y miles de uruguayos presos, despedidos, exiliados, proscriptos por sus ideas. O sea que en la dictadura la libertad de expresión y la libertad de trabajo precisamente no eran principios muy caros. Perfecto. Con Pico Amigo
de todos los integrantes del Batallón Florida y muy especialmente del mayor Juan Carlos Grosso. Es Víctor Hugo Morales quien les va a dirigir unas palabras. Cuando un amigo se va queda un espacio vacío. Mayor Grosso no lo podrá llenar la presencia de otro amigo. En muchas oportunidades, y estoy seguro que le tiene que haber pasado a muchos de los presentes, cuando he tenido algún problema o alguna dificultad, humana, profesional, familiar, ha estado a través del teléfono o de su propia presencia personal para decirme qué necesitas, qué te hace falta, en qué te puedo ayudar. Esa es simplemente una de las tantas facetas del Mayor Grosso. Mayor Grosso, el deseo de todos los que estamos aquí, el deseo de los que no han podido venir, es que en la India, allá muy lejos, sepa que nos quedamos todos esperándolo, con los brazos abiertos, para preguntarle cómo le fue, convencidos de que le va a ir muy bien. Me imagino que el comandante Siqueira y todos los amigos del Batallón Florida dejarán muy listo su escritorio, dejarán muy pronto la canchita de básquetbol donde tantas veces, tantas mañanas nos entreveramos en picados inolvidables, que ahora se nos van a hacer todavía más gratos en el recuerdo, porque no estará presente quien no solamente desparramaba una calidad humana excepcional, sino también algunas buenas condiciones futbolísticas. Yo que no estoy acostumbrado al halago, puedo decirlo. Mayor Grosso, le entrego un gran abrazo, todo el cariño de todos nosotros, le digo que le vaya muy bien y que la vuelta será todavía más linda, porque en este año todo lo que lo vamos a recordar nos permitirá ir acumulando ese cariño que se ha sabido ganar hasta este día. Suerte, Mayor Grosso. Bien, Víctor. Mira, hubo algunos que tenían problemas, pero no por el ejercicio de la profesión de periodista deportivo. No digo otro tipo de periodista, pero periodistas deportivos, por el hecho de decir algo referido al periodismo deportivo, no tuvieron problemas. Yo durante toda esa etapa dije lo que quise, porque yo siempre dije lo que quise. Tuve problemas de repente con algún avisador que sacó el aviso por algo que había dicho, o una vez que me echaron de la radio, pero ya no había tiempo de facto ni nada, por criticar a Tenfield. Pero no en esa época recuerdo periodistas que hayan tenido problemas directamente por algo que dijeron. En el caso de Víctor Hugo no hacía tanta campaña por la libertad de expresión ni nada de eso. La verdad, yo no me acuerdo. Y es más, hay un libro que explica todo un montón de cosas y que le pega con un fierro a Víctor Hugo, ¿no? Como que se hizo mucho más izquierdista en la Argentina que lo que era acá. Esa es la auténtica realidad. Lo cierto es que esa campaña que él hacía llevó a que la Asociación Uruguaya de Fútbol se reuniera en asamblea. Hubo una asamblea de la Asociación Uruguaya de Fútbol y votaron suspender a Víctor Hugo y a Polié. Que Polié, la verdad, no tenía tanto que ver en el asunto. Era más de Víctor Hugo. Pero era la dupla de la radio oriental de ese momento. Fíjate que la radio oriental era una radio más que derechista. Claro. Bueno, O sea, y en el momento y de... entonces fueron suspendidos, y ese fin de semana Víctor Hugo trajo a varios amigos que eran relatores de fútbol de otros países. Y relataron el partido varios relatores, un colombiano, otro de otros países, que eran amigos de Víctor Hugo, y bueno, quedaron como que Víctor Hugo no podía relatar. Lo que no podía era entrar al estadio. Pero no relató él y hizo que relataran sus amigos, que habían venido de alguna manera a solidarizarse con Víctor Hugo.
Y entonces, creo que fue al otro día, Aparicio Méndez sacó un decreto por el cual dejaba sin efecto la suspensión que tenían y que podían entrar al estadio. O sea que según como tú lo recordás, el evento en sí no estuvo vinculado ni a lo político, ni a la libertad, ni a los derechos, fue un tema Yo más... creo que no, porque si hubiera sido así, yo no creo que los militares lo hubieran salvado de la situación, ¿no? Y le hubieran dado otra vez la posibilidad de entrar. En el libro que hay de Abercrombie, bueno, cuenta su verdad, ¿no? Pero es bastante distinta a la que relata Víctor Hugo. Sí, sí, hay historias acerca de cierta amistad con algunos círculos militares. Eso ¿tú recordás que se haya dicho algo en algún momento de la amistad que él tenía o que se sugiere que tenía con algunos vínculos militares? No, ¿De que iban a jugar partidos a los batallones o algo de eso? ¿No? eso en realidad yo lo supe cuando leí el libro y fue mucho después que había terminado la dictadura. Sí, Él además se fue, el último partido que relató fue la final de la Copa de Oro. sí. De ahí se Ya- fue para Buenos Aires, año 81, enero del 81, es verdad. cuando Maradona pide pase para Boca. Sí. Y él relata justo a Boca campeón con Maradona y ahí El primer relato de él es el partido de Boca Talleres, que es el debut de Maradona en Boca. seguro. Es el primer partido que relata, sí, es Y, verdad. él ahí se ganó mucha gente porque era Muñoz el dueño de las transmisiones deportivas en la Argentina y ahí él empezó a hacer roncha a tal punto que lo terminó dejando en un segundo plano, ¿no? Además Muñoz ya tenía unos años más que Víctor Hugo. Ujú, ujú. Perfecto. Buenísimo. Lo que hay que, no te lo dije, de la época del Mundialito, antes del partido, entraron a saludar a los jugadores, algunas personas del gobierno, ¿no? Y alguno de los jugadores con esa viveza que los caracteriza, dijo, bueno, si salimos campeones habrá un regalo para nosotros. Y fue que surgió aquello de un auto para cada uno. Les dieron un auto, les regalaron un auto a los... Seguro, demoró después un tiempo, pero le regalaron un auto a cada uno del plantel, salvo a los que se fueron. El fútbol era un espacio, pero eso duró poco. Era un espacio en donde concentraciones populares, bueno, daban lugar a manifestaciones de repudio al régimen. Pero fue rápidamente reprimido y duró muy poco. Entre otras cosas porque las directivas, para elegir una directiva en un club, tú tenías que elevar antes la nómina de las listas. Y ahí los militares tachaban. Este no puede, este no puede, este no puede. Se aplicaban las categorías A, B y C entre los postulantes a las directivas. O sea, había una autocensura. Y ojo, mirá que muchas veces eran vetados no solamente gente de izquierda, y eso no solamente en Montevideo, sino en todo el país. Era muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que, así como en la sociedad, en otros ámbitos de la sociedad, se fue ampliando el espacio para manifestaciones de oposición, en particular luego del no del 80, y fue muy claro que a partir del no del 80, incluso a partir del Mundialito, cada concentración popular era una ocasión para, en algún momento, marcar un signo de repudio al régimen. Los cánticos de se va a acabar la dictadura militar, es muy difícil datarlos porque ahí la memoria, pero obviamente que
en esos últimos años, los años de los caceroleos, los años de las manifestaciones, del rechazo popular, en donde era claro que el régimen perdía espacio y que el miedo cedía en la sociedad, más allá de que la represión continuaba, y la represión dura continuaba. Bueno, eso se vio en el fútbol, se vio en el fútbol. Y los militares temían al fútbol, porque el fútbol era el deporte más popular, y por entonces las concentraciones populares en los estadios eran importantes. O sea, había entre Peñarol y Nacional y los clubes, por fin de semana, 100.000, 150.000 uruguayos veían fútbol. Y muchas veces en el fragor de la tribuna, y si tú vas a los registros, a los partes diarios de la Dirección de Información de Inteligencia de las policías de todo el país, verás que cuando había partidos en donde previsiblemente iba a haber mucha concentración de personas, bueno, se enviaban espías, se enviaban agentes para evitar abucheos o manifestaciones políticas, para arrestar. Hubo muchos arrestos en esa perspectiva, y para controlar. La dictadura buscó disciplinar la vida, absolutamente. Y el fútbol, por cierto, no podía quedar afuera. No quedó afuera. Buenísimo. Pareció un